e Israel. Fíjense, en los primeros versículos el discurso es para el mundo. Luego en los versículos 8 al 21 el discurso es entre el Señor, entre Jesús e Israel. Por eso se le llama el capítulo de salvación, porque es un discurso para el mundo y es un discurso para Israel. Recuérdense que a través de Israel viene la salvación por el nacimiento del Mesías. En los últimos versículos de Isaías, los versículos 22 al 26, habla del juicio de los Les decía entonces que en los primeros versículos tenemos un discurso de en los versículos 8 al 21 un discurso del Señor de Israel, y en los versículos 22 al 26 habla del juicio de los enemigos de Israel y su restauración. Y eso es lo que nos presenta el capítulo 49. Es una síntesis. Lo que yo les estoy presentando acá es una síntesis de lo que el capítulo 49 de Isaías nos presenta en cuanto a la salvación. Entonces vamos al capítulo 50. En este capítulo se presenta el siervo sufriente. Note que este capítulo nos da la razón que rechazó a Cristo, porque desde el capítulo 50 al capítulo 53 encontramos los sufrimientos del siervo. Ya para esto hay que recordar los 4 cánticos que Isaías nos presenta. Pero en este capítulo, Isaías nos da la razón por qué Israel rechazó a Cristo. Y en el versículo 1 está la razón, en Isaías 51. La razón por la cual Israel rechazó a Cristo, y hasta el día de hoy, usted se puede dar cuenta en el video que vimos, muchos rechazan a Jesús. De hecho, no lo aceptan como el Mesías. Los judíos, hermanos, los judíos que no son netamente cristianos, aún esperan, aún están esperando que su Mesías venga, cuando el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Pero Isaías 50 nos da la razón entonces por qué Israel rechazó a Cristo. Y la razón pues es por causa del pecado. Ahora bien, ya vimos el análisis del capítulo 49, y el capítulo 50. Solo estoy dando un resumen de estos capítulos porque no podemos profundizar y ver el cronograma y el programa que Isaías presenta en cada capítulo por falta de tiempo. Entonces solo estoy haciendo ya un resumen de los capítulos 49 hasta el capítulo 57. Vamos al capítulo 51, que abarca el capítulo 51 hasta el capítulo 52:12. Y el punto importante ahí que se resalta es en cuanto al aspecto de escuchar y despertar. De eso habla Isaías. Note que 3 veces en estos 8 versículos Dios pide a su pueblo que escuche. También le dice 3 veces. También le dice 3 veces, despiértate, despiértate. Entonces, hermanos, en este capítulo 51 hasta el capítulo 52:12, hay un llamado de Dios hacia Israel. En primer lugar, el llamado es a que escuchen, porque Israel, recuérdense, debido al pecado, no habían escuchado el mensaje de los profetas, no habían recibido el mensaje de Dios. Otra situación, el pueblo de Israel espiritualmente estaba dormido, porque la misma actitud en cuanto a la idolatría, en cuanto a la actitud social con sus semejantes, lamentablemente deseaba mucho que deseaba, entonces dejaba mucho que desear, porque tenían una actitud negativa ante las necesidades de los demás. En pocas palabras,
no estaban cumpliendo con la ley, con los mandamientos. Acuérdense que en los mandamientos se establece la relación con Dios y la relación con el prójimo. Entonces, ellos aparentemente tenían una relación con Dios, espiritualmente, entre comillas, digámoslo así. Entre comillas, espiritualmente ellos estaban bien. Pero las obras que hacían, las actitudes que tenían para con sus semejantes, evidenciaba de que espiritualmente estaban mal. Por esa razón, Isaías en 3 ocasiones les dice que escuchen. Y en 3 veces, una vez más, les dice, despiértate. Y eso es lo que encontramos en Isaías 51 hasta el 52:2. Del 52:13 al 53:12, encontramos en estos capítulos 42 y 53 del libro de Isaías, aquí encontramos 4 cánticos del siervo. Los cánticos que ya les mostré el sábado pasado en las diapositivas que estuvimos estudiando el sábado pasado. Pero una vez más, hago un resumen de los 4 cánticos acerca del siervo. En esta ocasión, vemos el primer cántico que aparece en el capítulo 42, 1 al 4, y relata la llamada del siervo, que dará juicio a las gentes. Es una llamada al siervo. En el segundo cántico, el siervo ha de levantar las tribus de Jacob y para que restaure, dice el versículo 6 del capítulo 49, para que restaure los asolamientos de Israel. Además, Dios dice, también te di por luz de la gente para que seas mi salud hasta los postreros de la tierra. Entonces habla de una restauración. Aquí el siervo es el que va a restaurar a Israel. Habla de la restauración a Israel. En el primer cántico, el siervo es el que dará juicio. En el segundo cántico habla del siervo restaurando a Israel. En el tercer cántico, en el capítulo 50, Dios le da al siervo la lengua para enseñar y el oído para oírle a Dios y a las gentes. Y en el último cántico, en el cuarto cántico, en el capítulo 52, 13 hasta el 53, 12, el cántico que es el cuarto cántico que tenemos acá, se trata de un siervo que sufre por su gente para redimirla de sus pecados y sus sufrimientos. Está hablando de el momento que Isaías profetiza acerca del sufrimiento del Mesías. Bueno, y como ya analizamos un poco en relación a estos cánticos, entonces solo estoy haciendo un resumen. En el capítulo 54, Isaías presenta la restauración por medio de la redención. La restauración por medio de la redención, que es lo que nos presenta Isaías 54. En este capítulo se divide en 2 frases. Primero, la esposa del Señor reunida y restaurada, y la esposa restaurada del Señor alegre y justa. Recuérdense que estamos presentando de forma metafórica a Israel. Entonces, este es un capítulo lógico para seguir el capítulo 53 de Isaías, porque es la canción que acompaña a la salvación y a las glorias futuras de Israel. Entonces, no solamente se nos presenta la restauración de Israel, sino que se nos presenta la salvación, no solo para Israel, sino para el mundo. Bueno, en este caso, el comentario dice que es el Redentor, hablando del Mesías, el que vendrá a Sión y ellos algún día le contemplarán. El profeta estaba hablando directamente a Israel, diciéndoles que deberían de cantar en honor al Señor. Hermanos. Deberían de cantar en honor al Señor, dándole gracias por la restauración de Israel. Entonces aquí vemos una promesa, hermanos, de restauración, recuérdense, seguido de los sufrimientos del Mesías. Y tiene lógica, porque los sufrimientos del Mesías son los que dan paso al perdón de los pecados. De hecho, cuando uno hace un análisis
de la muerte de nuestro Señor Jesús, de su resurrección, pues el análisis es en relación al nuevo pacto que se establece a través de la sangre. Ya estamos hablando del perdón de los pecados, estamos hablando de la salvación que se imparte. Entonces, tiene lógica que en el capítulo 54 se da una promesa de restauración para Israel específicamente. Pero ¿y los demás? ¿Qué pasa con el mundo? Bueno, tenemos a considerar el capítulo 55, mientras el capítulo 54 es la promesa para la restauración de Israel. En el capítulo 55 se da la invitación del evangelio. En el capítulo 55, la invitación de salvación es global de parte de Dios. Note y repito, en el capítulo 54 se limita a la nación de Israel. Ellos tuvieron la primera oportunidad y creemos que eso es lo que Pablo quiso decir cuando él indicó que el evangelio era primero para los judíos y luego para los gentiles. Primero los judíos, luego a griegos, a los gentiles. Entonces, hermanos, esto es lo que se observa en el capítulo 54, que la promesa de restauración se limita a la nación de Israel. Ahora, eso no quiere decir que el judío tiene la más alta prioridad hoy y tampoco debe tener la más baja prioridad, sino que está al mismo nivel que cualquier otra persona hoy. Pero el judío lo recibió primeramente. Esa invitación que tenemos ahora, en cambio, es para todo el mundo en el capítulo 55. Es una invitación para todo el mundo y esto es algo muy destacado, porque ha habido muy pocos líderes religiosos que han tenido una visión global. No han tenido una visión mundial en ninguna manera. Entonces, la invitación que observamos en el capítulo 55 es para el mundo entero, es para todo el mundo, mientras que en el capítulo 54 es para Israel. Continuamos con los capítulos 56 y 57 y tenemos acá dos cosas importantes en estos capítulos. En primer lugar, la importancia del día de reposo. Eso es lo que nos recalca Isaías 56, versículo 1 al 8. Isaías describe bendición sobre los que guardan el día de reposo, en el versículo 2. El quebrantarlo es pecado. Hablando del día de reposo para los judíos, era pecado quebrantar ese día. Pero aplicándolo a nuestros días, fíjese que el libro que tenemos nosotros como libro de texto, que es Conozca a los profetas, Ralph, que es el escritor, Ralph de Conozca a los profetas, él dice que el cristiano daría un testimonio fiel al no hacer negocios en domingo. Y aquí lo estamos aplicando a nosotros, el día de reposo. Para los israelitas, pues el día de reposo es el día sábado, y aún lo practican. Pero en nuestro caso, la iglesia, el escritor de este libro, Conozca a los profetas, él dice que el cristiano daría un testimonio fiel al no hacer negocios en domingo. Recuérdense que debemos entregar un día para Dios. ¿Y qué es lo que se le debe entregar a Dios? ¿Lo primero o lo último? Lo primero debe ser para Dios. Y el primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo. Por lo tanto, lo primero debe ser para Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de prioridades. Lamentablemente, hermanos, hay miembros de iglesias que dentro de sus prioridades hay un listado que podríamos remarcar. Y recuérdese que dentro de nuestras prioridades, primero, ante todas las cosas, antes que nuestra familia, antes que la iglesia, antes que el trabajo, antes que los amigos, antes que todo, como en primer lugar dentro de nuestras prioridades, debería ser Dios. Él debería ser en primer lugar, hermanos, dentro de nuestra prioridad. Y luego pues ya viene lo demás. Pero primero debe ser Dios. Y eso es lo que Isaías capítulo 56
nos presenta. Además, también Isaías 56 al 57:2 presenta un punto bien importante, hermanos, en cuanto al liderazgo. Y vea cómo les llama. Les llama atalayas ciegos y perros mudos. ¿Quiénes, según Isaías capítulo 56, 9 al 57, 2, son los atalayas ciegos y perros mudos que describe Isaías? Se está refiriendo a los pastores del rebaño de Dios, que eran como atalayas, ciegos y perros mudos. ¿Por qué? Porque codiciaban las ganancias personales en vez de cuidar las ovejas. Fíjese que este es un parecido a la actualidad, al tiempo actual, en donde una parte de los que ministran están para aprovecharse de la iglesia, para enriquecerse y no para servir al Señor. Entonces se hace una comparación a los pastores, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, que pues en ese tiempo eran los líderes del pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Pero lamentablemente Isaías les llama atalayas ciegos y perros mudos por la actitud que tenían. Seguidamente en el capítulo 57 del versículo 3 al 21, otra vez se resalta la idolatría, hermanos. ¿Y por qué Isaías resalta una y otra vez la idolatría? Hay que recordar que una de las razones del cautiverio de Israel fue la idolatría. Los judíos habían caído en la idolatría más aborrecida, que consistía, fíjese hasta dónde habían llegado, en sacrificar a sus propios niños en los altares de los dioses falsos. Entonces habían caído, hermanos, a un nivel terrible, hombre. Sus propios niños eran sacrificados en los altares de los dioses falsos. Entonces, hermanos, este mensaje, Isaías capítulo 57, termina declarando los resultados de la idolatría. Hasta dónde había caído el pueblo de Israel. Bueno, este es un pequeño resumen del capítulo 49 al 57. Quiero terminarlo diciendo lo siguiente. Dios tiene el plan de salvación preparado y listo antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el siervo de Jehová, que se presenta acá desde el capítulo 42 hasta el 57, hermanos, con 4 cánticos. El siervo de Jehová se encarnó, vivió, murió y resucitó para cumplir así con el plan perfecto de salvación. Bueno, de esa manera finalizamos la clase número 9, hablando acerca del siervo de Jehová y lo que nos presentan los capítulos 49 al 57. No sé si tendrán alguna duda, hermanos, en relación a los capítulos que acabamos de analizar. Si no hay preguntas, vamos a la clase número 10, los capítulos 58 al 66 de Isaías, y con eso terminamos Isaías y nos tocaría la evaluación. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, hermanos? ¿Alguien tendrá alguna duda? Pues este es el espacio para hacerla, y si no, vamos a la clase número 10. Muy bien. El silencio lo dice todo. Vamos a la clase. Hermanos, el tema que Isaías nos presenta en estos capítulos del 58 al 66 se titula Gloria futura del pueblo de Dios. Vea cómo termina. Quiero que haga un análisis. Al principio dijimos que el libro de Isaías se compara con la Biblia y se le conoce como la Biblia pequeña. Así se le conoce a Isaías, como la Biblia pequeña. Observe que así como termina la Biblia en Apocalipsis, hablando de la nueva Jerusalén y de la vida eterna, así termina Isaías, hablando de la gloria futura del pueblo de Dios, de Israel. Entonces, eso es lo que analizamos en los capítulos 58 al 66. Vamos a introducirnos en esta clase diciendo lo siguiente. Hay un dicho que dice,
para gozar hay que sufrir primero. No sé cuántos creen que es así. No sé si usted cree que ese dicho sea así, pero así dice el dicho. Para gozar hay que sufrir primero. ¿Cierto o no? En las escrituras sí sucedió de esa manera. Así sucedió. Observamos cómo Isaías presenta a Cristo sufriendo primero. Y el dicho dice, para gozar hay que sufrir primero. Entonces, Isaías presenta a Cristo sufriendo para luego hablar de la gloria de Cristo ya como rey, ya no como siervo, ya no sacrificado, sino ahora presenta la gloria de Cristo como rey. Bueno, adentrémonos, hermanos, en estos últimos capítulos de este libro impresionante de Isaías y veamos cómo nuestro Señor Jesús tuvo que sufrir para luego gozar como rey. En el capítulo 58 se hace un análisis de el ayuno y nuevamente la observancia del día de reposo. Se retoma una vez más. Pero veamos aquí en cuanto al ayuno, hermanos, en cuanto al ayuno del pueblo de Israel en ese tiempo, en tiempos de Isaías. Aquí se nos presenta la explicación, Isaías 58. Explicación de Dios sobre el rechazo a los actos religiosos. Hermanos, Dios no les aceptaba los ritos que ellos hacían. Todos los actos religiosos fueron rechazados por Dios por la actitud con la que ellos lo hacían. Dios les dice que no puede aceptar el ayuno de ellos. ¿Sabe cuál era la razón? El problema era que Israel creía que el ayuno les proveía una aceptación ante Dios. Y vemos acá que lamentablemente Dios rechazó el ayuno. Lamentablemente solo eran actos de adoración externos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, hermanos, Dios les dice, si de verdad quieren ayunar, ¿sabe qué les dice Dios? Dejen de pecar. Dejen las actitudes y acciones que revelan un corazón pecaminoso y les hace ver, hermanos, que la actitud que ellos tienen para con su prójimo, la actitud que tienen no es una actitud correcta. Entonces, lo primero que Dios les dice es, claro, yo les acepto todos los actos religiosos, pero primero dejen de pecar. Y como lo vimos en el capítulo 1 de Isaías, la actitud del pueblo, hermanos, fue siempre de rechazo. Siempre el pueblo seguía con la misma actitud de pecado, pecaban y pecaban. Entonces acá se resalta, hermanos, en cuanto al ayuno, que Dios no les aceptaba ese acto religioso. Como una aplicación para nuestros tiempos, creo que vale la pena resaltar, nosotros como creyentes ayunamos, pero hay 3 cosas que no es el ayuno. Y yo lo resalto, hermanos, como una aplicación para nuestro liderazgo, para nuestro ministerio y para nuestra vida y relación con Dios de manera particular. 3 cosas que no es el ayuno. En primer lugar, el ayuno no es para vanagloriar. El ayuno no es para sentirse más que los demás. No es, hermanos, con fines egoístas. El ayuno no es para pasar hambre por gusto. Observe y vea, por favor, que el pueblo de Judá, ellos pensaban, hermanos, que a través del ayuno tranquilizaban su conciencia, con ayunos, mientras explotaban a sus trabajadores. ¿Sabe qué hacían ellos? Se quejaban de que Jehová no les hacía los justos juicios que pedían con ayuno. Pero ¿cuál era la oración que ellos hacían cuando ayunaban? Ellos, hermanos, pedían, pero pedían de una manera equivocada. Y creían que ayunando y afligiéndose, hacían la voluntad de Dios. Entonces el ayuno de manera personal no es para vanagloriarse, para sentirse mejor espiritualmente que otro. No es para sentirse superior en la espiritualidad. No es para para fines egoístas. No es para pasar hambre por gusto. Hay que recordar, hermanos, y esto sí es parte de nuestra responsabilidad y nuestro deber,
El ayuno no es una opción. Si quiere ayuna y si quiere no ayuna. El ayuno no es una opción. El ayuno es un mandato. Jesús lo estableció de esta manera cuando dijo, cuando el novio le sea quitado, entonces ayunarán. Debemos de recordar que el novio, que es Jesús, de forma figurativa, él fue quitado hace más de 2000 años. Por lo tanto, debemos obedecer a la palabra del Señor Jesús y ayunar. Eso es en cuanto al ayuno. En cuanto al día de reposo, que aparece en el capítulo 58 del 13 al 14, hermanos, tenemos que considerar que el día del Señor no es para pasear o para dedicarlo a otras actividades, sino para descansar y adorar a Dios. Recuérdense, para descansar y adorar a Dios. Entonces, para nosotros el domingo debe ser como un día de reposo. Recordemos que a través de ese día de reposo le damos descanso al cuerpo. Le damos tiempo a nuestra mente para meditar y para que piense en otras cosas. Dios sabe que debemos descansar y el descanso es cesar del trabajo, es dejar de hacer el trabajo, pero no tal vez solo para quedarse en casa, acostado en un sofá, en una cama, sino para aprovecharlo también para poder pasar tiempo con la familia, en la iglesia, honrando al Señor, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, hermanos, involucra el día de reposo. Muy bien. En el capítulo 59 de Isaías, porque hasta aquí llegamos con el capítulo 58, presentándonos el ayuno y el día de reposo. En el capítulo 59 de Isaías, vemos que el capítulo 59 describe la transición de Israel del pecado hacia la liberación mediante el arrepentimiento. Entonces, observe el proceso. Isaías capítulo 59 da un proceso desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Ahí encontramos, hay un proceso. ¿Cuál es lo primero que se observa? Encontramos en Isaías 59 del 1 al 8 el pecado. 59 del 1 al 8 de Isaías, el pecado. En Isaías 59 del 9 al 15, la confesión. Y en Isaías 59, 16 al 21, la salvación. Entonces, Isaías 59 describe la transición de Israel del pecado hacia la liberación mediante el arrepentimiento. Entonces nos presenta en primer lugar el pecado, luego la confesión y por último la salvación. Y así seguidamente, hermanos, en los capítulos 60 y 61, ya son capítulos escatológicos. Observe que el capítulo ante nosotros nos lleva a una manifestación plena del reino milenario. Y aquí vemos capítulos escatológicos. Noten que el capítulo 39 terminó diciendo que el Redentor vendrá a Sión. Ahora, al avanzar por el capítulo 60, él ya ha llegado. Pues aquí tendríamos que ver la estructura en cuanto al tema escatológico de la segunda venida de Cristo, que se da por etapa. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, en la gran tribulación, la guerra de Armagedón, el regreso de Cristo, etcétera, etcétera. Son situaciones escatológicas que se deben de analizar. Pero aquí en el capítulo 60 ya llegó el Redentor, ya llegó el Salvador. El versículo 1 comienza a destacar el hecho que el Redentor y los pueblos no judíos vendrán a Jerusalén. Observen la forma detallada que Isaías describe. Los pueblos no judíos van a venir a Jerusalén. Dice, levántate. Dice el versículo 1, resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz del mundo. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ha llegado la luz de la cual habló el profeta Malaquías
en el capítulo 4, versículo 2 al 3, refiriéndose a la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces se observa en el capítulo 60, vemos cómo se da la redención universalmente por medio de la salvación de nuestro Señor Jesús. En Isaías 61 encontramos las bendiciones de la salvación. Hermanos, el tema gira alrededor de la distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo. Se comenta también algunas de las bendiciones del reino en el capítulo 61. Porque en el capítulo 61 el tema gira entre la distinción entre la primera venida, que vino como siervo, que vino a sufrir, y la segunda venida de Cristo, que viene como juez y viene como rey. Entonces se comentan algunas bendiciones del reino. Este capítulo, hermanos, de Isaías 61, tiene un interés característico, porque el Señor Jesús inauguró su ministerio en Nazaret citando parte de este capítulo. Fíjense. Entonces, hermanos, donde se habla de que vino a libertar a los cautivos, etcétera, etcétera, el año agradable del Señor y todo lo relacionado a su primera venida. Pero también se establece la segunda venida. Siguiendo con el capítulo 62 al 63:6, hermanos, de Isaías, una vez más se resalta la salvación de Israel. En este caso, los primeros 9 versículos, junto con los 2 finales del capítulo 61, encontramos un cántico de salvación expresado por Isaías, en el cual Isaías habla por el Señor. Y hay un cántico ahí. Y vea lo que Isaías presenta en ese cántico. Presenta a la Jerusalén restaurada. En el capítulo 62, versículo 1 al 9. Jerusalén restaurada. Pero también presenta el pueblo santo. En Isaías 62, 10 al 12. Y por último, el día de la venganza. En el capítulo 63, 1 al 6. Bueno, siguiendo siempre con la secuencia de los capítulos 63, ya en el versículo 7, hay una oración de Israel. En los versículos 7 al 9, uno encuentra que la ira del Salvador hace memoria de la misericordia hacia aquellos que son suyos. De manera que encontramos, hermanos, un llamado al pasado. En Isaías 63, 7 al 19, hay un llamado al pasado. Por medio de la oración, los lleva al pasado en donde Dios había orado poderosamente para redimir a su pueblo en tiempos de Moisés. Ustedes se recordarán cómo Dios los redimió, los libertó de la esclavitud egipcia. También, dice Isaías, los debía o los puede restaurar del cautiverio babilónico. En Isaías 64 se hace una petición para el presente. El tema se puede resumir de la siguiente forma. Se reconoce el control de Dios sobre el universo y se confiesa la condición del hombre en el universo. El capítulo de Isaías 64, del versículo 6 al 12, continúa con una súplica del corazón, de esos corazones hambrientos de la presencia de Dios en los asuntos de la vida. Hay una petición ahí, hermanos, para que Dios tome control del pueblo de Israel. Por último, ya en los últimos capítulos de Isaías 65 y 66, ahí vemos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios, hermanos, a la súplica de Israel. Vea que los capítulos 65 y 66, capítulos finales de Isaías, contienen la respuesta de Dios a esa súplica. Dios les aclaró que fueron sus pecados y su infidelidad los responsables de su juicio sobre ellos, pero que sus pecados no habían frustrado sus promesas y propósitos en cuanto al reino que vendría. En este caso, Dios había preservado a un remanente por medio del cual él cumpliría todas sus profecías. Y otra vez, presentó una visión del reino y una exposición de la posición eterna de Israel en los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos hablando ya del futuro de Israel en el milenio. Esto nos llevará al final del libro de Isaías, que finaliza con un resplandor de gloria. Podemos seguir el orden de estos dos capítulos de la siguiente manera. Hay dos cosas, hermanos,
que se presentan acá en cuanto al orden. En primer lugar, Isaías en el capítulo 65, del 1 al 16, remarca el pueblo rebelde. Este pueblo rebelde, en vez de oír la voz de Dios, se hundieron más en la idolatría. Entonces, la respuesta de Dios se da en el capítulo 65, pero les recuerda que el pueblo rebelde, en vez de oír la voz de Dios, se hundieron más en la idolatría. En el capítulo 65, 17 al 25, específicamente se habla del milenio. En el milenio, pues ya Isaías describe que será un tiempo de regocijo y de larga vida para los habitantes del milenio. Será un tiempo de paz, será un tiempo de prosperidad. Toda la creación, dice Isaías, será renovada. La tierra, los frutos, los animales y todo será un mundo de paz. Y eso es lo que describe Isaías, comparado con el libro de Apocalipsis. Así como está terminando Isaías, de esa misma forma termina el libro de Apocalipsis. Y por último, hermanos, en el capítulo 66 de Isaías hay un mensaje final de consuelo. En ese mensaje final de consuelo, en este capítulo de cierre, Isaías introduce en el enfoque los juicios futuros de Jehová y el engrandecimiento, regocijo y gloria de Sión. Estamos hablando del milenio, de la vida eterna que vendrá al final. Bueno, el Señor parece estar señalando los días finales de Judá y a la gloria venidera de Sión en la nueva dispensación. Pero Isaías profetizó en el capítulo 66, 13 sobre el consuelo de Dios. Pero, hermanos, en Isaías 66 presenta la profecía sobre el resurgimiento de Israel. Recuérdese que los cautiverios hicieron que Israel, hermanos, se mantuviera en una posición en la cual Dios no deseaba que fuera Israel en esa posición. Dios deseaba que Israel fuera a nivel mundial el pueblo, y lógicamente pues se cumplió en parte, fuera el pueblo de donde saliera la salvación y se llevara el mensaje. Y claro que en parte lo cumplieron. Pero hay que recordar que durante todo el proceso Israel sufrió mucho y hasta el día de hoy está sufriendo mucho. Pero hay una profecía en Isaías 66, 8 sobre el resurgimiento de Israel. ¿Cuándo se dio eso? Esa profecía se cumplió el 15 de mayo de 1948, cuando la nueva nación de Israel volvió a resurgir después de 2000 años y es reconocida en 1948 como un estado, el estado de Israel. Se termina entonces Isaías 66 hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Los que estén en Cristo disfrutaremos de sus bendiciones, pero los que estén sin Cristo sufrirán las consecuencias de su pecado. Isaías 66, capítulo 66, versículo 24. Y de esa manera, hermanos, terminamos con el libro de Isaías. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Isaías es un libro que nos proporciona mensajes que nos hacen ver las consecuencias del pecado, pero también nos hace ver la misericordia de Dios para el pecador. Además, nos presenta al autor de la salvación para que lo recibamos y obtengamos nuestra salvación. Punto y final del libro de Isaías, hermanos. De esa manera finalizamos y concluimos el libro de Isaías, haciendo un análisis detallado de los capítulos. Observe que vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66. Y claro, como dije al principio, Isaías tiene una riqueza impresionante y lamentablemente por el tiempo, hermanos, no podemos detallar cada una de ellas. Pero lo poco que hemos logrado, pues que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. No sé si tengan alguna duda, hermanos, en esta hora. Estamos por finalizar este espacio. Vamos a lo siguiente. No sé si alguien tiene alguna duda, hermanos. Permítanme.
¿Alguna duda, hermanitos? Hermano, yo me quedé con la duda. Usted dijo el 15 de mayo de 1948. Ajá, se le devolvió que la nación. Resurge la nación de Israel, hermana, como un estado. Anteriormente Israel era reconocido como país. Amén, hermano, ese era mi... Ajá. Y ahora pues ya es reconocido. Desde el año 1948, Israel es reconocido como un estado, una nación. Amén. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Sigo compartiendo pantalla. A la palabra de Dios. Voy a compartir la pantalla, permítanme un momentito. Vamos a compartir la pantalla para que vean lo que viene. Muy bien, terminamos entonces con Isaías, hermanos. Y la hora número 11. Ahí en la hora número 11 viene la primera evaluación. Espero que no estén preocupados, que estén tranquilitos y que no vaya a ser el resultado que aparece ahí en la diapositiva, ¿verdad? En su evaluación. Espero lo mejor para cada uno. Hermanos, les voy a presentar la evaluación que vamos a realizar en esta ocasión. Vea, por favor, primera evaluación. Tome nota ahí. Vamos a tener media hora para la evaluación. Tenemos media hora. Y la primera serie tiene un valor de 6 puntos. Cada pregunta que se le hace o trabajo que hay que hacer tiene un valor de 2 puntos cada uno. Hay 3 áreas de trabajo y el valor total es de 6 puntos. El examen total tiene un valor de 10 puntos. Solo vamos a trabajar 2 series. En la primera serie, con un valor de 6 puntos, van a elaborar un cuadro en primer lugar, hermanos, y va a comparar el libro de Isaías con la Biblia. Escuche lo que vamos a hacer. Todos tienen que tener encendida su cámara, hermanos. Por favor, necesito ver los que están trabajando. El examen es objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede copiar en estos momentos en sus notas, ni en sus cuadernos, ni en sus folletos, ni en el libro. Para eso se les dio anticipado el resumen. Para eso estudiamos durante las horas de clase y usted tiene su libro. Entonces, hermanos, el examen es objetivo. No puede estar revisando sus notas ni los folletos. Lo que va a responder, lo va a responder con conciencia y todo lo que usted logró aprender durante este tiempo que estudió. Por favor, hermanos, van a encender todos su cámara, aunque tenga el micrófono apagado, pero la cámara debe estar encendida. Serie 1, elabore en primer lugar un cuadro y compare el libro de Isaías con la Biblia. Número 2, realice un bosquejo homilético solo con las partes principales del capítulo 1 de Isaías. Escuchen bien lo que estoy pidiendo. Que haga un bosquejo homilético, pero solo va a escribir, va a redactar las partes principales o los puntos principales del bosquejo. Pues primero el tema de Isaías 1. Coloque el tema de Isaías 1 y luego el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, no sé cuántos puntos vaya usted a extraerle a Isaías 1. Lo que yo quiero que me haga es un bosquejo homilético con las partes principales de Isaías 1. Bueno. Luego, en tercer lugar, va a dibujar un esquema. Y explique en ese esquema cuáles son las 3 Jerusalén o Jerusalenes. No sé si es válida esa palabra, pero dejémoslo ahí. Dibuje un esquema y explique cuáles son las 3 Jerusalén o las 3 Jerusalenes y por qué se les llama así.
Esa es en la primera serie, hermanos. En la segunda serie, que tiene un valor de 4 puntos, van a hacer lo siguiente. Busquen en Isaías capítulo 5, los 6 lamentos sobre la viña. Busquen Isaías 5, los 6 lamentos sobre la viña. La Biblia la puede usar, porque va a buscar en Isaías el capítulo 1 para hacer su bosquejo. Y también en Isaías 5, los 6 lamentos sobre la viña. Y va a escribir esos 6 lamentos. Y por último, escriba la estructura de Isaías. Cómo se divide, hermanos, todo el libro de Isaías. Bueno, ¿alguna duda? Voy a poner la primera parte para que la vean. ¿Alguna duda, hermanos? ¿No tienen dudas? Un esquema de las... dibuje un esquema y explique cuáles son los 3 Jerusalenes. Uh-huh. Al inicio de clases yo les presenté a las 3 Jerusalenes y les presenté por qué se les llama así. Ya lo envié, a ver si la puede ver, hermana Irma. Entonces ustedes van a escribir en un esquema cuáles son las 3 Jerusalén y por qué se les llama así. ¿Por qué se les llama así como ustedes van a escribir ahí? De la segunda parte no logré copiar. Pero ahí va en el folleto, hermano. Sí, pero de la otra serie del examen no la logré anotar. Sí, ahorita se las coloco. Sí, perdón, hermano. La otra serie es básica. Hay 2 preguntas nada más que hay que responder. Busquen Isaías 5, los 6 lamentos sobre la viña y escriba la estructura de Isaías. Tiene un valor de 4 puntos. Más 6 de la primera serie. Sí, hermano. Serían los ayes. Correcto, así es, hermano. Son los ayes. Así es. Cuando estén listos, me avisan para salir de la pantalla, hermanos. Necesitamos verles que estén trabajando. Por favor, no sé si ya tienen ahí las 2 series. Permítame, hermano, estoy... La primera sección va a quedar en la pantalla, hermano, para apuntarla toda o va a estar así permanente en la pantalla. Pues yo voy a salir de la pantalla porque necesito estar viendo que trabajen, hermanos. Sus cámaras tienen que estar encendidas. Entonces sí hay que escribirlo todo. Sí, hay que escribirlo, hermano. Tal vez me hace el favor de volver a la Vale. otra serie. Entonces, gracias, No hermano. sé si ya todos tienen la segunda serie para pasar a la primera. Segunda serie, busquen Isaías 5, los 6 lamentos sobre la viña y la estructura de Isaías, hermanos. En la primera serie, ahí aparece, elaborar un cuadro y compare el libro de Isaías con la Biblia. Un bosquejo milético, solo las partes principales. Punto 1, punto 2, punto 3. O punto 1, punto 2, punto 3 o punto 4. Y dibuje un esquema y explique cuáles son las 3 Jerusalén y por qué se les llama así. No es cosa del otro mundo, hermano. Busqué las preguntas más sencillas para ustedes. Sí, hermano, claro. Pueden trabajarlo o a mano y me mandan la foto. Sí, hermano, necesito salir de la pantalla para tener la cámara activada, hermanos. No sé si ya tienen todos la evaluación. Amén. ¿Sí? Bueno, esa es la Ya miro yo.
O me ¿Qué avisa más? porque míreme, si ya me miro yo porque yo casi no sé usar el teléfono. Pero no sé si ahí me miro yo ya. Ah, permítame, ahorita voy a ver. ¿Ya todos tienen el examen, hermanos, para salir? Aún me falta una. ¿Le falta algo, hermano? Sí, hermano, me falta todavía hoy por las 2. Solo la 3 me falta. Hermano, ¿cuál era lo que dijo del examen? Porque yo sí no he apuntado nada. Tiene que escribir las preguntas que aparecen ahí, hermana. Dibuje un esquema. Ahí están las preguntas del examen. Elaborar un cuadro y compare el libro de Isaías con la Biblia. Eso lo va a hacer en cuadro. Luego un bosquejo, solo con las partes principales del capítulo 1 de Isaías. Luego un esquema y explique cuáles son las 3 Jerusalén y por qué se les llama así. Les voy a ayudar un poco. Las 3 Jerusalén aparecen en los capítulos de Isaías capítulo 2 al capítulo 4. Usen la Biblia. Les voy a permitir que usen la Biblia, hermanos. Bueno, yo creo que es tiempo suficiente, hermanos. Voy a salir de las diapositivas. Ya, hermano. Bueno, esa es la primera serie. La segunda serie, por si todavía tienen dudas. Bueno, no hay dudas, ¿verdad? En el camino, hermano. Bueno. Por favor, hermanos, enciendan su cámara, mis hermanos. Voy a estar tomando asistencia, hermanos, y necesito que tengan encendida su cámara, por favor. Bueno, a trabajar pues, hermanos. Tenemos media hora para hacerlo. Hermano, ¿cuál fue la que dijo de la segunda serie? Perdón. Porque yo sí tengo dificultad aquí porque me encuentro sola y a mí me cuesta mucho el teléfono. ¿No? Sí escribió la primera serie. Sí, era elaborar un cuadro. Y compara el libro de Isaías, dice. Permítame, le voy a presentar ahí, la escribe. Permítame, hermano. Mire, pues la primera serie tiene 3 preguntas, hermana Damaris. Elaborar un cuadro y compare el libro de Isaías con la Biblia. Realice un bosquejo homilético, solo con las partes principales del capítulo 1 de Isaías. Dibuje un esquema y explique cuáles son las 3 Jerusalenes y por qué se les llama así. ¿Ya tiene esas 3 preguntas?
Hermana Damaris. Hermana Damaris, ¿está por ahí? Amén. Amén, hermano. Ya tiene las primeras preguntas. Ya, dibuje un esquema.